tarde que nos interrumpe. Bien. Entonces, esta es unidad 5, pero esto ya hablamos en las etapas de evolución del suelo y es muy frecuente que se pregunte esto en el parcial. ¿Cuáles son las etapas de la evolución del suelo? Y bueno, ahí empiezan a contestar varias cosas que algunos aciertan y otros no. Pero en las etapas de evolución del suelo está la descomposición y alteración del sedimento o el material que le da origen, o la roca madre. Se forma ese complejo de alteración, que es ese material que empieza a edafizarse, todo lo que dimos en meteorización, ¿se acuerdan de la meteorización química, física, biológica? Entonces ahí empieza toda esa alteración en la primera etapa. Después tenemos el aumento del contenido de materia orgánica, que los sedimentos normalmente no tienen materia orgánica. Entonces empieza a haber algo de algas, líquenes, bacterias, hongos, hasta que llega a haber alguna vegetación superior. Y luego, en la tercera etapa, está el movimiento de los elementos solubles o los coloidales dentro del perfil, a partir de que circula agua en el perfil, y finalmente el suelo termina formándose un suelo que tiene horizontes diferenciados dentro del perfil. Eso es lo que vamos a hablar un poco de estos horizontes, cómo los llamamos. Así que lo que hablamos de horizontes, porque los horizontes de suelo representan la edafogénesis. ¿Cómo? Un material, tal vez un granito. Acá ven esto que es un granito. Esto es muy parecido a la mesada de mi cocina, ¿ven? Así. Tengo esta piedra más o menos. Pero ¿cómo esta piedra tan dura que la ponemos ahí, con el transcurso del tiempo, en un clima y una vegetación que le permite formar horizontes, edafizarse, esta piedra tan linda, transformarse en un suelo y formar horizontes? Entonces, tenemos que recordar bien lo que son los horizontes del suelo, que son esas capas que vemos, normalmente bastante paralelas a la superficie del suelo, pero que son resultado de los procesos que estuvimos viendo. No son, sino nosotros agarramos con una topadora y hacemos capas de tierra, de arena o de arcillas o de piedras y formamos capas así horizontales. No van a ser horizontes, los horizontes son formados por los procesos edafogenéticos. Los procesos que vimos, sobre todo de las migraciones, las adiciones, las translocaciones de sustancias o de partículas dentro del suelo. Y nosotros le damos mucha importancia a los horizontes. ¿Por qué hablamos tanto a veces de los horizontes? Y vamos a dedicar una clase, voy a hablar de horizontes. Porque los horizontes o estas capas que se ven de distintos colores y distintas texturas y distinta estructura, nosotros las usamos para clasificar a los suelos. Así como ustedes agarraban en botánica y usaban las hojas para clasificar, y las flores, y los frutos, y los pétalos, y la palmatisecta, palmatinervada, no me acuerdo, y todos esos nombres, nosotros en edafología usamos los horizontes para clasificar los suelos. Entonces es importante conocerlos bien y poderlos definir bien para poder clasificar los suelos, y los vamos a clasificar para poderlos manejar y entender el funcionamiento y los problemas que tienen. Así que entonces, tenemos un perfil de suelo. Entonces hablamos de un perfil de suelo, la secuencia o la sucesión vertical de horizontes genéticos, horizontes que se formaron por edafogénesis, hasta la roca madre o el sedimento que le da origen a esos suelos. Entonces, nosotros muchas veces le vamos a decir, bueno, dibujen un perfil, hagan un perfil de suelo. Entonces, si ustedes tienen que hacer un perfil de suelo, tienen que hacer una secuencia de horizontes. Y entonces ahí vamos a tener distintas profundidades, distintos horizontes con distintos nombres, hasta llegar al material madre que le da origen. Entonces, ahí definimos profundidad, espesor, color, estructura, presencia de nódulos, qué sé yo, y todas las características que queramos anotar en ese estudio. Así que van a ver que nosotros usamos mucho lo que son los perfiles de suelo. Así que los perfiles de suelo
Nosotros, el perfil es esa secuencia de horizonte que podemos dibujar una recta, digamos, en profundidad, con divisiones en centímetros normalmente, porque esto normalmente tiene 1 metro o 2 metros, tiene mucha profundidad, y ahí ponemos, en un perfil ponemos horizontes. Horizonte A, O, E, B, C. Estos son los horizontes que podemos encontrar para describir un perfil de suelo, que un perfil entonces es la secuencia de horizontes que tiene ese suelo. La calicata no es el equivalente. La calicata es el pozo que hacemos para ver el perfil. Así que por ahí no pongan que el perfil es la calicata, no. El perfil es la secuencia de los horizontes. Con la calicata, con la pala, con el barreno, con la camioneta, vamos y hacemos todo eso, hacemos la calicata, o con la retroexcavadora, y podemos ver el perfil y describir el perfil dentro de la calicata. O sea que la calicata no es más que un pozo que nos permite ver esa calicata, que nos permite ver el pedón o el perfil. Acuérdense que el pedón, digamos, era la mínima unidad con la cual nosotros describimos esa superficie, que puede tener hectáreas, mucha superficie, de ese individuo, como no es como un árbol que está separado del otro árbol, en este caso, los suelos están en una superficie. Nosotros, bueno, la mínima unidad que nos permite describir el perfil, que será ese metro, metro y medio de profundidad por 1 metro de ancho, una cosa así, o 1 metro cúbico, podemos ver el pedón que representa toda la variabilidad que tiene el suelo. Es una porción tridimensional, como dice acá. Y entonces ahí, una vez que tenemos el perfil a la vista con la calicata, o tenemos una cartilla o un informe que vemos de las cartas de suelo, vamos a encontrar horizontes maestros o principales. Los horizontes maestros o principales se representan con una letra mayúscula. Cada letra indica una diferencia principal respecto del material original. Entonces, los horizontes principales pueden tener las letras O, A, E, B, C, R. La letra esa entonces la utilizamos para dar información respecto a ese horizonte. Entonces, con la primera letra, esta mayúscula, nosotros tenemos bastante información. Por ejemplo, qué posición ocupa, qué proceso puede haber dominado ese horizonte y qué característico o rasgo destacable tiene. Entonces vamos a tener normalmente las letras mayúsculas que representan estos horizontes maestros o principales derivados de la génesis o los procesos genéticos, pedogenéticos que vimos al principio. Estos horizontes derivan de la argiluviación, la podzolización, la salinización, calcificación, etc. Todos estos procesos que vimos determinan que haya horizontes. Por ejemplo, acuérdense que vimos uno que era la melanización, que origina los horizontes A. Entonces, no quiere decir que todos los perfiles van a tener estos horizontes principales. Ojo, ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero puede haber un perfil como este, que tiene prácticamente todos los horizontes maestros o principales. Tiene desde el horizonte O, el A, el E, el B, el C y el R. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tomen nota ustedes. ¿Están tomando nota o tomando mate nomás? Bien. El horizonte O es un horizonte que no es muy frecuente acá, ¿no? Ustedes han visto horizontes O. Hay un horizonte O en el patio de tu casa. Hay horizonte O en la vereda, en el campo. En esta zona es difícil encontrar horizontes O. Es un horizonte orgánico. Es pura materia orgánica. Que como cuando uno compra esa tierra que es pura materia orgánica, bueno, puros restos vegetales. Prácticamente no hay mineral, o la proporción de la parte mineral es muy baja, mucho menos de la mitad del peso, dice acá.
Quiere decir que si yo agarro este horizonte, una parte de este horizonte orgánico, lo prendo fuego, se va a prender fuego eso, y se va a quedar muy poca parte mineral o cenizas. Estos horizontes orgánicos los podemos encontrar en nuestras zonas solamente donde se acumula agua, donde la materia orgánica cae dentro del agua. Entonces, al caer dentro del agua no se descompone tan rápido y se empieza a formar lo que nosotros le llamamos turba. Entonces, en las zonas muy bajas, acá como de las islas, el delta, las costas de ríos que están permanentemente con agua, esas lagunas donde hay totora y eso, pueden formarse horizontes orgánicos, horizontes O. No es muy frecuente en los suelos agrícolas que nosotros mayormente vamos a cultivar. Y el suelo, el horizonte O, se puede dividir un poco, ya vamos a ver después más, de si el material está muy parecido, si el material que está orgánico sobre el suelo es muy parecido o se puede reconocer en el material orgánico que está en el suelo, se pueden reconocer las especies, pues yo agarro un poco de ese material, como cuando ustedes compran la tierra para las azaleas, ustedes empiezan a mirar, estas son hojas de pino, esto es cáscara de pino, esto es tal planta. Entonces, si se puede reconocer el origen un poco de la planta, todo eso se llama el horizonte fibrístico, por ejemplo, dentro de los orgánicos que se pueden dividir en fibrístico, hemístico, cuando se empieza a descomponer un poco y ya es difícil, un poco más difícil descomponer, descifrar qué especies están presentes ahí, y ya cuando el material está totalmente alterado es el saprístico. Pero bueno, son distintas capas que uno puede encontrar horizontes dentro de lo que es el horizonte orgánico. Quiere decir que este horizonte está formado mayormente por restos vegetales, de hojas, ramas, musgo. En algunos casos los musgos y los líquenes forman esas turbas en el sur por el frío y el agua que se explotan luego para hacer sustratos, ¿no? También se puede encontrar, ¿sí? Usted dijo que son poco frecuentes en suelos agrícolas. También, o sea, hace referencia a lo que es la provincia de Entre Ríos. Sí, en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, todos los suelos agrícolas, que como nosotros conocemos la agricultura de trigo, soja, maíz, no se hace sobre estos suelos prácticamente, ¿no? Porque estos horizontes se forman cuando se dan condiciones para que la materia orgánica se descomponga muy lentamente. ¿Cuándo la materia orgánica se va a descomponer muy lentamente? Cuando esa materia orgánica que se produce, tiene que haber primero una buena producción de materia orgánica, o sea, de restos vegetales, tiene que haber alguna planta que produce mucho resto vegetal, pero las condiciones para que esa materia orgánica se descomponga tiene que estar enlentecida, o sea, está retardada, y eso pasa en los climas fríos y húmedos. Uno puede arribar que tanto el río, si hubiera oportunidades de ir a alguno de esos lugares, ustedes van y van a encontrar que están secas las lagunas, y en esas lagunas, donde normalmente tal vez hay medio metro de agua, pueden encontrar un horizonte orgánico seguramente de resto de totora, y van a ver esto que se ve, el material de arriba, prácticamente uno, si tiene hoja de esto, un tallo de aquello, la flor, de conocer qué material es. También entonces esto se da en los bosques, en bosques de zonas frías, que yo te digo, bueno, en los pinares o en los bosques templados fríos, como ven en las películas de algunas zonas que ven de Europa o de Inglaterra, del norte de Europa, caen en estos mantos de hoja, y después hay una estación donde hay crecimiento de primavera-verano, pero el invierno es muy frío y estas hojas se acumulan. Entonces acá
la descomposición es muy lenta, entonces se hace un horizonte orgánico de distinto espesor, ¿no? Hay horizontes orgánicos, pueden ser muy espesos, muy profundos, también espeso y profundo, que se dan cuando se da la doble condición de frío y agua. Ahí se forman las turberas, donde, bueno, puede haber metros de horizontes orgánicos que se explotan para sacar turba y utilizarla para sustrato, para planta. Y si no, podemos tener 10, 15, 20 centímetros, 30 centímetros en estas zonas de bosque frío. En los bosques nuestros, acá por eso no hay horizonte orgánico, porque los bosques nuestros son templados. Entonces, bueno, con la temperatura que tenemos nosotros, mayormente, aunque hace frío, está por arriba de los 10 grados, ya hay actividad biológica y las hojas que van cayendo se van descomponiendo, las bacterias se las van degradando, entonces se va transformando en materia orgánica del suelo y va desapareciendo esa cantidad de restos orgánicos. Lo que sí vamos a encontrar, ¿quedó claro lo del horizonte O? ¿Eso puede ser como un ejemplo de los suelos Pozzole que explicó usted en una clase? Perfecto, perfecto. Los suelos Pozzole acá se forman en un ambiente parecido a esto a la derecha, donde hay una combinación de clima frío, bastante húmedo, con buena producción vegetal, y la vegetación es acidófila como son los coníferas. Entonces, eso hace que se acumule mucha materia orgánica. Esa materia orgánica, al descomponerse un poco y lentamente, va liberando una acidez muy fuerte, unos productos bien ácidos, es dura de descomponerse y ácida. Tiene una alta relación del carbono con el nitrógeno, prosperan más los hongos que las bacterias y forman unos compuestos que se llaman ácidos fúlvicos, que en esas condiciones de acidez son solubles. Y en esas condiciones de acidez hacen que el mineral que está abajo, que le da origen a estos suelos, empiece a disolverse, a solubilizarse algunos compuestos como el hierro, y en forma quelatada pueden moverse y formar los pozzoles. Perfecto. Los pozzoles tienen un horizonte O. Vamos a ver, son ejemplos que tienen horizonte O. En el caso de las caducifolias, no, acá a la izquierda no se forman algunos suelos, pueden ser algunos suelos parecidos, pero no se dan las condiciones porque la hoja de estos que son robles seguramente, sí, acá dice robledal, o castaños como hay en Europa, no forman tanta acidez. El horizonte A sí es el que vamos a encontrar casi siempre. Es raro que nosotros vayamos a un suelo y no tenga horizonte A. Si no lo hemos destrozado, o si no ha ocurrido alguna catástrofe, que haya venido algún sedimento que lo tapó, o algún terremoto, lava, lo que sea, en un suelo, más o menos en alguna condición de suelo, lo que sí mínimamente presenta cualquier suelo que se considere es un horizonte A. El horizonte A, como dijimos, era una de las primeras etapas en la que se forman los suelos, es esa, después de la alteración, es la acumulación de materia orgánica. Entonces se da este proceso que vimos de milanización, entonces hay un oscurecimiento del horizonte A. El horizonte A más desarrollado es ese que vemos con mucha materia orgánica, bien oscuro, con estructura migajosa o granular, algo que indica que hay mucha actividad biológica, que hay mucha mesofauna, hay lombrices. Bueno, ese es el más claro ejemplo de lo que es el horizonte A. Puede haber horizontes A un poco menos desarrollados, evidentemente, pero A normalmente es el horizonte que encontramos. En cualquier suelo que vamos a describir mínimamente va a tener el A y el C, que es el que le da origen, ¿no? Entonces, este horizonte A va a tener acumulación de materia orgánica humificada. No es que acumula materia orgánica no humificada, así cruda, como que son palitos y hojitas que se sabe más o menos, se parecen un poco a la materia orgánica, al resto vegetal que le dio origen. Esto está totalmente transformado dentro del suelo. Después eso también vamos a ver una unidad específica para entender cómo se forma esa materia orgánica.
y se da todo este proceso de estructuración, de combinación de la materia orgánica con los minerales, con las arcillas, las ligazones de los cationes cálcicos que ayudan a que la materia orgánica y los minerales se unan y formen esos complejos arcillos húmicos que son muy estables y que le dan muchas propiedades y características físico-químicas que vamos a ver también, como el intercambio y otras más. Lo que no tiene es evidencia de que ha recibido material eluvial, entonces por eso no tiene barnices, no puede tener barnices, no puede tener evidencia de que hubo movimiento de arcilla, por más que ese horizonte que lo encontremos en la superficie, y a veces les va a pasar, porque hay lugares donde hay mucha erosión, van a encontrar un horizonte que está en la superficie, que tiene pasto, o que tiene unas plantas, digamos, creciendo, o que no crecen muy bien, pero a veces el A se ha ido por erosión y está el B. ¿Y cómo sé yo eso? Porque esos agregados que están ahí están barnizados, tienen barniz. Entonces, el primer horizonte A puede faltar por erosión, digamos, en ese caso. Y el A también puede tener algunas propiedades y características que resultan del uso agronómico, digamos, de la intervención del hombre. Entonces puede haber evidencia de alteración, como es la labranza, el pastoreo, a veces el pisoteo, y alguna otra actividad que nosotros hacemos. Entonces el primer horizonte es el que más recibe todos los efectos de nuestra actividad. Perdón, César. Sí. Cuando, ya que hablamos de los barnices, ahí, anterior, cuando nosotros vemos barnices o un aspecto brilloso en el horizonte B, podemos asegurar que hubo un proceso de argiluviación ahí. Exacto, ahora vamos al B. O sea, la evidencia de que hubo argiluviación es el barniz. Ahora vamos al B. Entonces, este horizonte A normalmente está, como yo les decía, en cualquier suelo tiene el A y tiene un C. Entonces este horizonte mínimamente acá está marcado como un AH, ya vamos a ver lo que son los subíndices que utilizamos. Después tenemos un horizonte intermedio que también vamos a verlo, transicionales, que le cuesta mucho a ustedes, no sé por qué tanto entender que es una transición entre este A y este C. Hay una transición que no podemos decir si es A o si es C, porque tiene características del A, tiene características del C, entonces se llama AC, y después ya viene directamente el C, que es el suelo que le da origen, el sedimento, el material que les da origen a este A. Y puede haber otro C, o una división del C. Ya vamos a ver las divisiones que hay. Otro horizonte maestro o principal es el horizonte E. El horizonte E, hace relativamente pocos años que se creó este horizonte, es el de máxima eluviación. Este no es que siempre está tampoco. El A casi siempre va a estar y el C siempre va a estar. El A y el C normalmente los vamos a encontrar. El horizonte E lo vamos a encontrar cuando se den condiciones de máxima pérdida de arcilla, de materia orgánica y de algunos otros compuestos, o sea que en condiciones de máxima eluviación, que habíamos dicho, eso tiene que ver con la posición en el terreno, la cantidad de lluvia que supera la evapotranspiración, entonces hay percolación, que el material lo permita, que el relieve que el relieve no sea tan empinado, digamos que el agua penetre en el perfil y no escurra tanto, entonces que haya un buen flujo de agua vertical que haga que se dé un máximo lavado. Entonces este horizonte, normalmente como ha sufrido, como veíamos hoy, que se movía en el videíto que mostró Pablo, que se movía la materia orgánica y la arcilla, este horizonte ha sufrido un máximo lavado de materia orgánica y de arcilla, ¿no? Normalmente, y por eso queda blanquecino, queda ceniciento, queda más claro que el de arriba y el de abajo. Llama mucho la atención, o muchas veces se lo llama álbico,
y es el horizonte E. Entonces, este horizonte es un horizonte de mucha alteración, más que nada por eluviación, por mucho arrastre de la materia coloidal. Por supuesto, ahí ya se fueron también las sales, los carbonatos, y puede en algunos casos, bueno, moverse algunos óxidos, otras cosas. Pero lo más común es que haya habido un lixiviado de coloides como la materia orgánica y la arcilla. Debajo de estos horizontes, o sea que normalmente tenemos el A, después tenemos el E, y si hay un A más o menos desarrollado o un E expresado, seguro hay un B. No es que siempre. El horizonte B también es otro horizonte que puede faltar y muchas veces falta. En nuestro caso, porque estamos en una región templada, húmeda, nosotros casi siempre tenemos horizonte B en la zona nuestra, por así decir, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. Siempre o casi siempre tenemos horizonte A, sí, y horizonte B. Y a veces, en algunos casos, tenemos horizonte E. El horizonte B, ¿cómo sabemos que es B? Porque tiene evidencia de que hubo acumulación de materiales que vinieron de los horizontes superiores. Lo más rápido de ver es la acumulación de arcilla, la arcilla iluvial, que puede formar, empieza a verse los barnices, puede venir arcilla, también hierro, aluminio, materia orgánica, los carbonatos que también se mueven, a veces ahí se mueven y ya por el flujo de agua que se detiene ahí o por otras causas no va mucho más allá, pero empieza a haber carbonatos secundarios que vimos, ¿se acuerdan? El proceso de carbonatación, normalmente el A se descarbonata, pierde el calcario, el A no debería tener, mayormente no tiene carbonatos de calcio, y esos empiezan a aparecer en el B. Normalmente si no se han lavado completamente, porque el proceso ha sido muy fuerte, en esta zona nosotros encontramos carbonatos a partir del horizonte B. Podemos encontrar yeso también en algunos casos, sílice o algunos otros, o de todo un poco, o sea, se ha movido, a veces encontramos materia orgánica, arcilla, carbonatos. Acá es muy frecuente encontrar evidencias de que estos materiales que del horizonte A se movieron están ahora en el B. Entonces vamos a tener mayor cantidad y vamos a corroborar eso por distintos procesos de análisis. Podemos hacer un análisis de textura, ver que hay más arcilla. Podemos hacer un análisis con ácido clorhídrico, ver que hay más calcario, más carbonato en esa zona. Y vamos a tener que ver evidencias también de esto, de que el carbonato de calcio que es secundario se puede reconocer, a veces está en la masa y a veces está en concreciones. Y las arcillas y la materia orgánica cuando se mueve por eluviación también la tenemos que ver en forma de barnices, cutáneos, revestimientos, como le quieran llamar, en las caras de los agregados o en los poros que se rellenan con ese material. Entonces, los suelos que evolucionan y que pueden desarrollar horizontes B, bueno, normalmente tienen un A, casi siempre tienen un A, un transicional a veces. En este caso, el transicional entre el A y el B se llama AB. Es un horizonte que tiene un poco de características del A y tiene algunas características del B. Como es más parecido a la A, le ponemos la A primero y después la B. Si fuera más parecido al B, se podría llamar BA. Una forma que se estableció ahora para poner la nomenclatura de los horizontes principales o maestros. Y después ya vienen los horizontes B. Los horizontes B o el horizonte B. Todo esto es el horizonte B y hay subdivisiones. Ya vamos a ver cómo son las subdivisiones, pero ustedes ven que tenemos un B T1, un B T2. O sea que el horizonte principal es el horizonte B con una característica que está dada por esta letra T, que quiere decir que es enriquecido en arcilla, dividido en dos partes, por algún poco por el color o por algún poco por la estructura, BT1, BT2. En este caso tenemos otro tipo de B, tenemos un A,
a la derecha, una que es húmico, tiene una característica, una AH, ya vamos a ver ese subíndice, y después viene un B incipiente, que es el BW, el B que se está empezando a formar. Acá no hay tanta evidencia, pero empieza a tener estructura, ya no es un C ni un BC, sino que es un suelo que ya se estructuró, no es A, porque tiene alguna evidencia del movimiento de arriba para abajo, no puede ser A, entonces tampoco le da para hacer un B textural con gran ganancia de arcilla, entonces esos B se los denomina como BW. Y después podemos tener una transición, en este caso, entre el B y el C otra vez, un BC, un suelo que se parece bastante a un B porque tiene evidencia de que se movió este material, pero no es el sedimento sin estructura. Acá está el ejemplo de los pozzoles que habían preguntado. En este caso, no hay un horizonte orgánico, arranca directamente, puede haber sido, esto puede estar en agricultura, en zonas que nosotros no hacemos casi, te diría, no conozco casos que hagamos agricultura sobre estos suelos, pero hay otros países que no le queda más remedio que hacer agricultura o sembrar pastura, en este caso, pareciera que han sembrado una pastura en este suelo. La materia orgánica, el horizonte orgánico se ha perdido posiblemente o se ha mezclado. Entonces queda un A con mucha materia orgánica, húmico, casi orgánico. Después viene el E, que se lavó mucho. Y después vienen estos B. El B donde va la materia orgánica, los ácidos fúlvicos que se mueven y lavan todo esto con acidez. Acá sube el pH, se precipitan los ácidos fúlvicos y se libera el hierro que no puede moverse mucho. Entonces tenemos el BS, que es el B de ese esquióxido. Entonces tenemos el horizonte espódico en un proceso de podzolización expresado acá, bien característico. ¿Alguna pregunta del podzol, de los procesos de podzolización? ¿Le quedó alguna duda? Bien. Y luego tenemos el horizonte C. Siempre que describimos suelo, casi siempre, sobre todo en nuestra zona, porque como es originaria todo de sedimentos, rocas sedimentarias no consolidadas, entonces horizonte C siempre encontramos. Nosotros acá no tenemos mucho suelo sobre roca directamente, entonces tenemos horizontes que, el horizonte para saber si es C, ¿cuándo empieza el C? Bueno, C es el que no se pueden evidenciar los procesos edafogenéticos. Por eso, si ustedes entienden, se recuerdan los procesos de iluviación, de calcificación y otros procesos que vimos, melanización, etc. En el horizonte C no hay evidencias claras o no hay ninguna evidencia de que ha habido un proceso edafogenético. Entonces, no podemos ver, por ejemplo, la estructura. La estructura es una evidencia, una representación de que hubo todo lo que estuvimos hablando la otra vez, de la floculación, el crecimiento de materia orgánica, la actividad biológica, la cementación, el movimiento, el secado, la hidratación, etcétera, etcétera, que forma la estructura. Entonces, lo normal, nosotros ahí en el seno no vamos a encontrar ni barnices, porque si no sería un B, y no vamos a encontrar estructura. Entonces no vamos a tener estructura. Y la estructura que vamos a observar de los horizontes C es masiva o grano suelto. Entonces puede ser, si es una arena, es un grano suelto cuando la agarramos, o algo más grueso, o es una masa que puede por ahí fragmentarse en bloques, así que parece que tiene algo de estructura, pero es una masa masiva sin estructura. Puede estar bastante meteorizado, pero no edafizado. Y tiene que haber, lo que nosotros tenemos que ver cuando estamos describiendo un suelo, o tratando de entender qué pasa con el suelo, si este C, que el material que estamos viendo abajo, tiene alguna correlación con lo que se fue formando arriba, porque a veces pasa que no es
el material que le dio origen. Puede pasar en algunos casos que no es el CS, no es, y a veces puede haber otro sedimento por encima, y a veces nos confunde un poco si es el material que le dio origen al suelo. Entonces el horizonte C normalmente está abajo, ¿no es cierto? Está después del A, después del B, encontramos el horizonte C, Este horizonte C que da origen a los horizontes de arriba. Este C también lo podemos subdividir, puede haber un poco más de alteración, meteorización, o sea que tiene que haber, puede haber distintos grados de meteorización o de alteración, pero no edafización, de proceso edafogenético. Entonces podemos tener un C1, C2. Puede tener un poco de más de calcio que haya venido de arriba, pero más que eso no, puede tener algo de hidromorfismo porque puede estar afectado por agua desde abajo, agua de napas o de inundación acá que permanece, entonces puede haber hidromorfismo, puede haber esta acumulación de calcio que ha venido arriba, pero no los procesos fundamentales. Y luego si en vez de tener un sedimento suelto que podemos romper fácilmente con las palas, con el cuchillo, encontramos roca consolidada, esa capa o ese horizonte ya es una capa, porque no, igual que el C ya empieza a ser una capa, son capas R, digamos, rocas. Todas esas rocas que perduran en algunos suelos, uno tiene un horizonte que se ha desarrollado y debajo está la roca con algún grado de alteración, pero está consolidada, digamos que no se puede atravesar ni hacer un pozo ahí fácil con una pala o con un cuchillo. Puede tener algunas grietas, puede estar quebrado, eso, pero es una roca. Entonces, bueno, podemos tener, en Europa, por ahí, en nuestra zona, acá no es frecuente tampoco esto, tal vez acá los que han ido a Uruguay, han ido a la costa del Uruguay, ellos en Uruguay ya se ven suelos sobre basalto, dicen ellos, sobre cristalino, que pueden encontrar un suelo de mayor o menor profundidad sobre roca basáltica. Entonces, bueno, tenemos el horizonte, los horizontes que se han desarrollado, que por lo menos un A veces un B, sobre roca. Sobre roca. Mayormente estos son suelos desarrollados sobre rocas que lo vamos a encontrar en las zonas más montañosas, por decir así, donde hay un horizonte, por lo menos a veces directamente sobre una roca. No hay C, pero fíjense que el A prácticamente siempre está sobre un C o a veces sobre una R o sobre roca consolidada. En César, algunos casos tenemos... ¿Sí? ¿qué dijo con respecto al hidromorfismo? Que el C puede tener hidromorfismo porque el C puede a veces estar metido en el agua, un río, de un pantano, de un lugar que se inunda, o porque hay una napa de agua a esa profundidad. Entonces el C puede tener efectos de hidromorfía. El proceso de hidromorfismo que nosotros vimos como proceso edafogenético, a veces el C lo puede sufrir igual sin que esté formándose horizonte, ¿me entendés? Por eso decimos que el C normalmente no tiene que tener evidencia de los procesos, salvo, digamos, la hidromorfía cuando está dentro del agua el C, por inundación o por napas, o puede tener algún enriquecimiento de calcario que le viene de arriba. En cambio, las capas R están consolidadas, están bien cementadas, es una roca consolidada. Y bueno, algunos tienen que producir. Yo una vez vi un arado que estaba trabajando en un suelo parecido a esto. Y sobre esto por ahí siembran trigo, un horizonte A sobre una roca. Entonces, bueno, estos suelos, por ejemplo, que hay en Europa, en Rusia, dan origen a unos suelos que se llaman rendoles, porque el arado cuando pasa por acá hace... Y ahí le pusieron el nombre de los rendoles. Bien,
¿Qué pasa ahora? Entonces tenemos los horizontes principales o maestros, le dijimos que le poníamos una letra mayúscula. A, E, B, C o R, ¿no? Y podemos utilizar letras minúsculas como subíndices inmediatamente después de la mayúscula para indicar, dar más información de las propiedades o características que puede tener ese horizonte. Como AP, ya vamos a ver qué significa. O sea que de la letra mayúscula, sea A, B, C, la que sea, le podemos agregar una minúscula que nos va a decir algo más. Y también le podemos agregar las dos cosas o una sola. A ver, si no es necesario, no hace falta ponerle la letrita, directamente podemos poner que hay una 1 y una 2. Que quiere decir que hay un horizonte A que podemos dividirlo por alguna razón en dos partes. Una primera parte y una segunda parte. O en este caso puede haber un horizonte BT, que es un 1 y 2, que lo podemos subdividir por la estructura, por el color, por alguna característica, porque tienen más carbonato, qué sé yo. Y también podemos usar una letra, un número previo a la letra mayúscula, cuando queremos indicar que hay algo distinto, una discontinuidad, cuando el material cambia, cuando el material de origen cambia, que podemos darnos cuenta, o alguien se da cuenta porque hizo un análisis o porque es muy evidente, ponemos un número adelante de la letra. ¿Qué quiere decir este perfil? Este perfil está descrito como AP, E, BT1, BT2, y después viene un 2, BT, y un 2, BC, y después ahora vendrá un 2C. Quiere decir que acá hubo un cambio de sedimento de material de origen, que esto se desarrolló sobre un sedimento y esto se desarrolló sobre otro sedimento. Son casos que vamos a ver un poquito que son más complicados, pero puede pasar que un suelo se desarrolle un poco, se erosione, cambie el clima, se le vaya a la parte de arriba, se deposite un nuevo material y ahí se forme un nuevo suelo. Puede haber suelos enterrados, puede haber suelos paleosuelos, puede haber distintas versiones. Por eso pueden aparecer esta nomenclatura de cambios en el sedimento que da origen a los suelos. Entonces, vamos a ver. Divisiones verticales de los horizontes principales. En este caso, el horizonte A, hay un horizonte A muy profundo, sobre un C, un gran proceso acá de ¿qué? De melanización, de oscurecimiento, de ganancia de materia orgánica, que puede llegar acá a 60, 70 centímetros. Un hermoso horizonte A. Y ese horizonte A, el que lo va a describir, lo ha dividido. No, en este caso parece que lo dividió en partes iguales nomás, pero es por alguna razón, no es porque esto lo van a dividir porque vamos a ponerle 20 centímetros a cada uno, no. Tiene que haber una causa, entonces tiene que haber que acá hay un color más oscuro, acá un poco más claro, acá la estructura en vez de cambia, entonces acá es bien migajosa y granular, y acá puede ser con algunos bloquecitos, y acá está más firme. Alguna causa hace que este horizonte principal, maestro, se divida en el número 1, 2 y 3, sobre un horizonte C. Acá hay otros ejemplos, que este horizonte B, el horizonte B, todo esto es el horizonte B. A veces decimos, ¿cuántos horizontes componen el horizonte principal? Tenemos que el horizonte principal B está subdividido en tres partes, B1, BT1, BT2 y BT3. Normalmente no hay más de 3, pero podría haber divisiones en esta nomenclatura. Y podemos tener a su vez que el C también se puede dividir en 1 y 2. Y usamos estas letritas que ahora vamos a ver a qué se refiere. Estas letritas se llaman las diferenciaciones subordinadas. Son las letras minúsculas que ponemos después de la letra mayúscula del horizonte principal. Y cada una tiene un significado. No es que todas las usamos siempre, pero
nos ayudan a ver en la descripción de un perfil. Entonces nosotros ya nos vamos imaginando, es un horizonte A con una H, es húmico, o es un horizonte B con T, con una T, quiere decir que tiene acumulación de arcilla iluvial. Es muy frecuente entonces que acá que los horizontes sean B, T casi todo, porque hay acumulación de arcilla iluvial. Cuando no pasa eso, los horizontes B pueden ser BW. Tiene una alteración, hay estructura, pero no hay una fuerte acumulación de arcilla. Entonces, bueno, si no tiene tanta arcilla, ese horizonte no es tan denso. Las raíces lo pueden pasar bien. Si tiene acumulación de carbonatos, por ejemplo, aparece acá que veíamos ahí, los C cálcicos, los B cálcicos, son muy comunes acá encontrar B cálcicos, C cálcicos que han recibido carbonatos secundarios por la carbonatación, del proceso de carbonatación. La acumulación de yeso en algunos lugares más áridos se ve. Si bien acá hay yeso en profundidad, no, en los horizontes nuestros no hay yeso. El sedimento nuestro tiene yeso y hay canteras de yeso en Entre Ríos, pero no en los suelos que podamos regularmente encontrar esto. Y así tenemos un montón de letras. Aparece el SS, los Slickenside, nos indica que hay una arcilla que se mueve, una arcilla que se mueve cuando se seca y cuando se humedece, cambia de tamaño, y eso genera las caras de fricción, que nos hacen confundir a veces con los barnices. Pero las caras de fricción se nota porque es una cara donde uno pasa arriba de otro y deja una huella. Entonces deja unas caras bien visibles de movimiento. Estas letras que yo le hablaba hoy, de las diferencias entre la materia orgánica, del horizonte O, puede ser A, E, I. Alto, medio, bajo, muy alterado, saprístico, hemístico, fibrístico que vimos hoy. ¿Qué más tenemos? Acumulación de mucha materia orgánica, acumulación de sesquióxidos y de materia orgánica. El que vimos, por ejemplo, el Pozzol, que aparece el BH y el BS, de sesquióxido. Cuando está dentro del agua, cuando tiene efectos de fuerte hidromorfismo, que vimos el proceso de hidromorfismo, que se ven esos colores azulados, verdosos, grisáceos. Entonces ese horizonte es gley, decimos la gleización. Ya vamos a ver bien de nuevo esto, pero cuando aparece una G nos indica que ese horizonte está entre el agua en algún momento, o todo el año o gran parte. Si tiene sodio, que veíamos hoy, si tiene sodio en exceso, es N, de nátrico, la N de nátrico. Entonces, bueno, un horizonte B puede ser nátrico, N. Y a veces esta Z cuando hay sales, que es otra cosa, las sales solubles, cloruro de sodio, sulfatos de sodio, aparecen a veces. Esto puede aparecer en superficie, en climas un poco más áridos, donde hay movimientos ascendentes de sales, pueden ser horizontes Z, AZ. Bueno, esto es más difícil. Congelado no vamos a ver mucho fácilmente. Cementado, sí, puede haber algún caso cementado, que forma como le dicen, las capas de calcáreo en otra... La Tosca, le dicen en Buenos Aires. Acá hay una zona, acá por La Juanita, ahí para el lado de Victoria, que puede verse a veces en la ruta, se ven donde han cortado, y bueno, hay capas cementadas de carbonato, entonces le ponemos la K y la M juntas, podemos poner 2 letras, o más letras podemos poner. Y así tenemos acumulación de sequióxido, de sili, roca, blanda, plintita, fragipán, ya vamos a ver, y distintas características que acompañan la letra mayúscula con la letra minúscula. Y acá entonces, bueno, tenemos varias fotos con ejemplos. Acá que decía yo, que puede haber sales. Entonces tenemos ahí la Z de las sales. Esto es un AC con sales. Un horizonte A, C con sales. Y después está el C. Y abajo está el agua. Ven que esto puede haber hidromorfismo acá en el C y ascendente. Y esa napa de agua seguramente es salina, entonces la sal sube por capilaridad y el proceso acá es salinización. Uno de los procesos que vimos. Acá es un caso que puede ser una pozzolización,
Cuando vemos esto, negro, después blanco y después todo amarillo acá, estamos viendo un proceso de podzolización con un A húmico, el E bien lavado, y después tenemos el B de materia orgánica y sesquióxido de hierro, y acá está este con solamente sesquióxido. Más ejemplos que diferencian el horizonte A con la P muy frecuentemente cuando vamos a describir suelos, los suelos que han descrito, que van a ver en cartilla, cuando van a un campo y hacen un pozo en una chacra, el A es AP, porque está perturbado, la P nosotros decimos perturbado, pero viene del inglés de plowed, que significa arado. Entonces, alguna modificación a la condición natural tiene, entonces, bueno, no es una natural, pero bueno, es el A. Y después viene el B textural, un B textural con calcario, un calcio, y un C con calcio. Esto es bastante parecido a lo que podemos encontrar acá. Un perfil bastante parecido. Tiene que ser bastante arcilloso, ven como se agrieta, bastante fierón como lo que tenemos acá. Y esto también podemos encontrar acá o en Santa Fe, un horizonte AP, o sea que acá se hace agricultura, pastura, y después podemos tener un horizonte E, que no es tan blanco siempre, no significa que va a ser blanco, blanco y el otro negro, negro, pero es más claro, más lavado, se nota acá un material más suelto, donde se falta la arcilla, por decir así, la arcilla se ha ido y no hay mucha materia orgánica, y si ha habido un lavado de arcillas y estos compuestos, siempre viene un BT, un B textural, y después vienen acá viene esto, cuando ven el BC, quiere decir que esto es un transicional hacia el C. Y el C está glazado, ¿ves? Tiene colores rojos, amarillos, alternancia, tiene moteados, significa que acá esto en algún momento se llena de agua, o el agua sube por capilaridad, o porque la napa sube, y esto queda lleno de agua, entonces manifiesta cambios en el color por el proceso de glaciación, por el proceso de hidromorfismo, que son los cambios de estado de oxidación del hierro, básicamente. El manganeso también participa, pero el hierro es muchas veces el que más cambia y se mueve y da esos colores más bien verdosos cuando está reducido, o anaranjado, rojizo cuando está oxidado. Acá también hay otro ejemplo de un C glazado, con todo el moteado de los colores amarillos, naranjas y los verdes azulados que pueden estar acá, sobre un horizonte A. Acá tenemos un BW, este es un B, que de un W es un horizonte B que se está formando, como se puede decir, incipiente, inicial, sobre una. Tienen varios ejemplos ahí en las fotos para mirar. La presentación está subida, está completa. Un horizonte AP, o sea que ha sido alterado, sobre un BT, sobre un C cálcico cementado 1 y cálcido cementado 2. Entonces acá empieza a haber una cementación de este C, o sea que está medio consolidado. No llega a ser una roca esto, pero hay una cementación calcárea edáfica. Esto se fue formando ahí, no es una roca consolidada, sino sería directamente una roca. Pero hay una cementación por el calcio. Es como que tanto calcio y tanta cal ahí se está cementando el material y se está consolidando y se está haciendo cada vez impenetrable, cada vez más duro. Acá tenemos otro ejemplo, un BW, que puede ser un B bastante desarrollado, pero que no es textural, porque seguramente ven el material es bastante grueso, entonces no hay una arcilla que forme un B fuerte, textural, que dé posibilidades de hacer revestimientos, barnices muy, muy desarrollados. Y bueno, entonces, normalmente entonces los horizontes maestros principales le ponemos una letra mayúscula, pero tenemos estos casos especiales que son los transicionales y los combinados. Los transicionales son bastante frecuentes
bastante frecuente. Vieron que en muchos perfiles yo les mostré que había transicional entre el B y el C, a veces entre el A y el B. Es muy común que haya entre el B y el C algo, a veces entre el A y el B. Entonces eso nos denota cuando hay un horizonte que no sabemos si es A, si es B, en realidad es una transición entre uno y otro. Podemos entonces utilizar las dos letras maestras, entre el A y el B o entre el E y el B. Ponemos primero el que más domina, si se parece más al A o al B, ponemos BA o AB. Entonces tenemos las transiciones. Los suelos que no tienen B tienen A, AC, C. Tienen una transición muchas veces entre el A y el C. Entonces no tengan miedo si aparece este horizonte A, AC, C. Y después podemos tener algunos casos más raros, bueno, más raro acá en nuestra zona, ¿no es cierto? Que está combinado, entonces hay una mezcla, digamos, no hay una horizontalidad tan marcada, entonces puede haber una parte de un horizonte y una parte del otro que entra, y sube y baja, por decir así. Estos son ejemplos de transicionales, donde hay una gradualidad, ¿no es cierto? Y como que se va mezclando todo, y este horizonte es una transición entre que es un B textural, y el C. Entonces, como tiene todavía algo de estructura, algunos barnices posiblemente, es un B, C. Y acá lo mismo. Entonces, un BW con alguna estructura, es un CB. Se parece más al C que al B. Entonces le pusieron CB. Los horizontes. Acá hay un horizonte transicional más raro, que es el EB. Acá esto no es muy fácil de ver, pero bueno, alguna foto se consigue siempre de algo. Y acá hay una combinación, es un combinado porque hay esta zona, hay piedras y hay B. Entonces, bueno, ¿cómo diferencio esto? Que no es una capa, no hay una línea horizontal, sino que un poco sube, un poco baja, entonces se mezcla un poco del B y un poco de la roca. Por ejemplo, este ejemplo rarísimo, ¿cierto? Para nosotros acá, que haya un BR y directamente abajo está la roca. En este caso hay un RA, o sea que hay más roca que A, pero bueno, están mezclados, parte de A, parte de roca. Entonces hay una parte que es RA. Entonces el A penetra en estas partes y la roca sube. Entonces puede ser un horizonte combinado. Así que horizontes combinados son esos que se ponen con la barrita. Es más raro de verlo, pero pueden ver algún perfil. Lo que sí se puede encontrar son las discontinuidades que hablamos hoy. Las discontinuidades litológicas son cambios en los sedimentos. Eso es lo que anotábamos con el número delante de la letra mayúscula. Entonces, cuando vemos número delante de la letra mayúscula, se refiere que cambian los materiales de origen. Entonces podemos tener este es un lugar donde hay mucho movimiento, mucho sedimento aluvional o coluvional que cae de una montaña sobre esta roca que es la base por ahí, que acá tendría que ser una R seguramente, o no sé por qué no le han puesto R, pero bueno, se ve que cayó este material grueso, después cayó este material más fino, y después cayó este material intermedio. Entonces tenemos distintos materiales que se fueron acumulando, distintas capas, y cuando pasamos de una capa, ustedes fíjense que se pone el AP, a no le ponemos 1, porque normalmente, bueno, hay una secuencia de horizontes que corresponde al mismo sedimento, entonces no le vamos a poner 1A, 1B, 1B, 1C. Ese no le ponemos el 1, nadie le pone el 1, y si hay un sedimento distinto, arrancamos con el 2. Entonces acá este es 1A, o sea, es de un sedimento, y este es 2B, es de otro sedimento, y este es un 3C, que es otro sedimento, y este es un 4C, que tal vez sería un 4R. Esto sí puede encontrarse, las discontinuidades en las zonas nuestras acá. Si ustedes se acuerdan de la formación del Palmar, la formación que se provocó acá por el desborde del río Uruguay, que dejó esos sedimentos arenosos, que dejó los cantos rodados. Imagínense que ese río hubo época de mucha lluvia, hubo época de menos lluvia, entonces desbordaba y a veces dejaba una capa de arenas gruesa, una capa de arena más fina, una capa de canto rodado, y así entonces es fácilmente de entender
que se forman distintas capas de sedimentos que en la Entre Ríos pueden encontrarse, y vamos a ver algunos suelos que que tienen discontinuidades litológicas, sobre todo en esos suelos arenosos. Acá en este otro ejemplo es un suelo que ha tenido distintos ciclos de evolución. Se ve que acá hay un horizonte A, que ganó materia orgánica rápidamente, sobre un C, prácticamente tenemos un suelo que es AC. Siguiendo el pozo, la calicata, se encontraron con otro A, de otro sedimento, por eso le pusieron un 2, y es un A porque tiene materia orgánica, no tiene barnices, cumple con los requisitos. Por más que esté abajo, es un A, pero fue un A viejo, enterrado, entonces le pusieron la B, que es de enterrado. Que está enterrado porque vino este sedimento, que lo tapó. Entonces que acá había un perfil que tenía un A, acá tenía un B, o sea que había un perfil prácticamente completo de este sedimento que era otro de otra época. Puede haber sido parecido o no, pero acá se desarrolló un suelo, vino un sedimento, lo tapó y se formó otro suelo nuevo acá. Así que fíjense cómo anotamos entonces, si podemos encontrar un perfil de suelo como este o más complicado, donde tenemos el uso de la nomenclatura bastante bien desarrollada, con una discontinuidad acá, en este caso, discontinuidad litológica. Quiere decir que hay un cambio en los sedimentos que dan origen al suelo. Este es otro ejemplo de un perfil desarrollado A, BT1, BT2, C1, C1, y cuando continúan haciendo la exploración de este C1 se encuentran con otro material que es muy distinto. Entonces este es un 2C2. 2C2. Entonces no tiene efecto por el suelo arriba que se formó, pero bueno, hay una capa que cayó sobre otro sedimento que lo trajo tal vez de otra forma, que es mucho más grueso, o sea que hay varias evidencias que hacen que el que hace la descripción los separe. Y en Entre Ríos nosotros vamos a tener hasta suelos que tienen varias capas acá. Ya van a ver que hay suelos que tienen varias capas. ¿Qué pasa? Que no todo es tan fácil en la vida. Y hay una variación en la nomenclatura de horizontes. Hay una que es relativamente nueva, que es lo que dice acá ahora, y otra que dice antes, que es la que se usaba antes, y es la que está muchas veces en los mapas de suelo que vamos a ver. Sobre todo los de Entre Ríos, aunque algunos mapas son nuevos, algunas cartas son bastante nuevas, vamos a encontrar que se utiliza la nomenclatura vieja. Entonces, bueno, les puede generar alguna confusión, pero casi todo en la provincia nuestra, las cartas de suelo están publicadas con la nomenclatura vieja. Y en otras provincias ya se cambiaron a la nomenclatura nueva, porque bueno, tampoco es tan nueva, tiene que tener varios años, pero bueno, podía adoptar la nueva o no. Entonces algunos adoptaron la clasificación nueva, que en la clasificación nueva, en la nomenclatura nueva esta, aparece la E, por ejemplo, que antes se llamaba A2. Entonces, en los suelos, algunos suelos que nosotros vamos a encontrar descritos en Entre Ríos van a entender que es un A2, y este A2 corresponde a un E ahora, o sea, un máximo eluvial. El concepto es distinto, porque si el A2 de la nueva no es lo mismo que el A2 de la vieja. Entonces, bueno, hay algunas diferencias y algunas equivalencias, pero bueno, rápidamente ustedes lo van a ver, se van a poder dar cuenta que algunos horizontes han cambiado. El que más se nota es el A con el E. Y lo que cambió también es que en vez de usar números arábigos delante, los números que indican las discontinuidades, ahora antes se usaban los números romanos. Entonces, acá tenemos
los suelos, por ejemplo, que hay acá, ejemplos de suelo de Entre Ríos, que con la nomenclatura que van a encontrar, que es la nomenclatura vieja, y está la nomenclatura nueva, en algunos casos no cambia mucho, pero en este caso que hay discontinuidad litológica, por ejemplo, la van a encontrar con números romanos, que como se usaba antes con números romanos, bueno, ahora se usan números arábigos. Pero bueno, no es gran causa, no es para volverse locos, pero van a ver que no es exactamente igual que lo que se adoptó a nivel internacional para describir los suelos. Por ejemplo, otro que se cambia bastante, que van a ver que acá los transicionales, que en muchos casos tenemos, los transicionales son los números 3, los B3, el B3 es el transicional. Y debería llamarse BC en la nomenclatura nueva. Entonces, bueno, nosotros igual vamos a trabajar mucho con ejemplos. Ahí en el campus están casi toda la serie de suelos de Entre Ríos, pueden mirar, buscar de qué zona son, buscar un suelo de su zona para mirarlo, hacer consultas. Pero bueno, la esencia de lo que son los nombres, la nomenclatura general no cambió mucho, sino que cambiaron algunos aspectos como esto de la 2 y los transicionales, también cambiaron la nomenclatura de los transicionales. Así que bueno, vamos a hacer práctico de esto seguramente, de alguna forma, y que espero que les haya servido un poco para interpretar un poco los perfiles y los ejemplos. Vamos a hablar la semana que viene un poco de cómo se dan los ciclos de evolución, estos casos tan complicados que se empiezan a dar, de suelos que tienen un solo ciclo de evolución, hay suelos que tienen varios ciclos de evolución, hay suelos que son menos desarrollados, más desarrollados, muy evolucionados. Así que esto es un poco lo que tengo para hoy, no va a ser muy largo. Y bueno, si tienen alguna duda, podemos contestar ahora. Yo tengo una consulta cuando estuvo hablando sobre barnices del Horizonte B. Sí. Siempre que nosotros encontremos barnices, ¿podemos afirmar que hubo un proceso de argiluviación? ¿O los barnices pueden Correcto. aparecer por motivo? No. Siempre que encontremos barnices, va a ser que hubo argiluviación. O sea, que un recubrimiento que evidencia de que se movió. A veces, acá había una discusión, por ejemplo, a veces se da la discusión, digamos, de los edafólogos, los que estudian los suelos, ¿no? Bueno, que a veces uno hace un análisis de materia de textura, por ejemplo, en el A encontrar 20% de arcilla, y el horizonte que sigue abajo encontrás 30% de arcilla. ¿Eso será que se movió por el proceso de argiluviación, o será que son poco de material más arcilloso y otro un poco de material menos arcilloso? A veces no es tan evidente. Entonces, bueno, lo que se hace para poder contestar eso, es ver si hay barnices. A veces los barnices son muy bien vistos al ojo, digamos, delgado, un corte delgado, se hace como la máquina que corta los fiambres, una cosa así, para que te dé una idea, se saca una capita muy finita del suelo. Y ahí se ven las arcillas que se han depositado, o sea que están la respuesta cuando hay duda de si el incremento de arcilla es por morfogénesis, o sea, porque se depositó, o porque se transportó por eluviación, hay que ir a la microfotografía para dar la respuesta precisa, pero es la evidencia clara.